Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, profe. Bienvenidos a esta clase número 30 ya. Cristian, increíblemente ya vamos para 30 clases, ¿sí? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo de mucha perseverancia y de mucho trabajo. Y de verdad que vale la pena porque pues estos temas son difíciles, son complejos, y creo que la idea nuestra es como explicarlos bien y que sean digeribles y que armemos una comunidad de personas que aprendan computación cuántica de muy buen nivel. Buenas noches. Hoy vamos a hacer, Cristian, un algoritmo que a mi modo de ver es complejo, no es sencillo. Vamos a tratar de hacerlo despacio, por eso lo dividimos en parte uno, parte 2, parte 3, hasta que ya lo programemos. Y, y es un algoritmo que diríamos, el algoritmo de Peter Shor fue el que más impulso le dio a la computación cuántica por allá en 1998-99, cuando usando pocos qubits se logró factorizar el número 15. ¿Cierto? Eso sonaría como, 15, pues los factores primos de 15 no son más que 5 y 3. Un número primo solo es divisible por sí mismo y por uno. Entonces, pues qué complicación, ¿no? En el 99, en una universidad norteamericana, creo que en el mismo MIT, se logra hacer encontrar los números primos de 15. ¿Sí? Y eso probó que lo que venía era gigante y realmente lo que viene es gigante y tiene asustado al mundo respecto a los temas de seguridad. Y bueno, hay quien dice que no, que se van a quebrar todas las claves porque los computadores cuánticos no van a poder hacer. Realmente, Cristian, lo que he visto es que de acuerdo a cómo se va desarrollando la tecnología, las perspectivas que se tenían, estamos realmente cerca. 10 años de poder tener máquinas con un número de qubits no tan ruidosos, digamos 10.000, ¿cierto? Físicos un poco menos lógicos o un poco más lógicos que físicos, y poder casi que factorizar números que ya diríamos, sí, las claves no nos van a servir. 10 años no es demasiado en la vida de la tecnología, pero tampoco es poco para las investigaciones que se pueden hacer en criptografía postcuántica. Exacto, profe. Entonces, Cristian, empecemos. Yo voy a explicar muy en detalle el algoritmo. Te decía fuera de cámaras que este algoritmo, pues cuando cuando yo lo estudié y lo comprendí, etcétera, lo entendí de una manera, pero cuando empiezo a tratar de explicarlo, digo, no, hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo que lo entendamos perfectamente todos, que sea una cosa bonita como tal. Entonces, comencemos, ¿te parece? Adelante, profe. Entonces, el algoritmo de Peter Shor es un algoritmo cuántico que lo que intenta es encontrar los factores primos de un número entero muy, muy grande. Empezamos con 15, muy pequeñito, pero en realidad se buscan los factores primos de números enteros muy, muy grandes. Encontrar los factores primos, eh, pues equivale a decir, bueno, ¿y un número primo qué es? ¿Sí? Para aquellos que no son expertos en matemáticas, digamos que un número primo es aquel amigo que solo es divisible por uno, ¿cierto? Y todos los números son divisibles por uno, entonces vaya y venga, profesor, ¿qué me está enseñando usted? Y solo va a ser divisible por sí mismo. Entonces los números primos siempre han sido un elemento importante en la ciencia, en la tecnología, en todo, para tratar de comprender y de hacer tareas que de verdad son
son complejas. ¿Cuántos números primos existen? Infinitos, al menos hasta el día de hoy sabemos que son infinitos, y también sabemos que sobre esa recta numérica, pues podemos contar infinitas veces y podemos tener infinitos números primos. Estos números son matemáticos y para los físicos algo muy valioso, algo muy importante, porque nos permiten hacer una cantidad de tareas que si no existiesen estos números, creo que esas tareas no podrían hacerse y tendríamos un mundo totalmente distinto. Entonces, llevamos muchos siglos, los matemáticos llevan siglos estudiando los números primos y pues aquí la idea fundamental es hacer algo que es lo siguiente: dado un número primo n, lo que se quiere encontrar son sus factores primos, y digamos que esos factores primos son P por Q. Listo. Esto de entrada se ve como sencillo, pero esto es un problema muy, muy complicado. Entonces, en la primera parte de esta charla vamos a ubicarnos un poco sobre por qué es importante el problema. Vamos a hablar de la complejidad, entonces miraremos la parte de notación, digamos, O grande o Big O, y para mostrar por qué este algoritmo es tan valioso, y luego pues vamos a hacer unos ejemplos y conectaremos con lo que hemos visto de por qué se necesita la transformada cuántica de Fourier, y también vamos a conectar con qué parte se calcula cuánticamente y cuál parte se calcula con computadores clásicos. Hasta ahí va a ser la discusión, va a ser un poco larga, pero creo que es un algoritmo que merece que lo hagamos con mucha calma. Peter Shor es un hombre que nació en 1959, terminó su doctorado por allá en 1984. Ahora es profesor del MIT. Ustedes pueden encontrar las conferencias del profesor Peter Shor de computación cuántica en YouTube, y también los pueden encontrar en el sitio del MIT. En MIT OpenCourseware encuentran un curso completo de computación cuántica dictado por el profesor Peter Shor. Yo ese curso lo hice hace bastante tiempo, me encantó, me pareció una visión desde la matemática muy profunda, y bueno, aquí se juntaron varios elementos, y es que el profesor Peter Shor es un matemático que empezó a trabajar muy duro computación cuántica. Se encontró con temas de criptografía, se encontró con todos estos temas, y uno dice, bueno, y entonces la computación cuántica, ¿quién la hace? No, la hace quien desea hacer computación cuántica. Los matemáticos saben demasiado de números primos, de criptografía, de seguridad, de todas estas cosas, y conectar con el mundo de los algoritmos no es difícil para ellos. Así que por eso uno encuentra tantos matemáticos haciendo aportes a la computación cuántica. Entonces es un hombre del cual ustedes van a escuchar hablar mucho, pueden leer sus artículos, pueden mirar todo lo que él ha hecho. Voy a empezar de una manera muy simple, y voy a decir que empiezo con una función periódica. Tenemos una función periódica y queremos hallar el periodo de esa función. Simple y fácil, ¿cierto? El ejemplo que siempre le digo a mis estudiantes es un péndulo pegado a una cuerda, ¿cierto? Una masa, un sistema de una masa. Este sistema lo vamos a desplazar, ¿cierto? Una cantidad. Como esto es un modelo de ingeniería, entonces sabemos que empieza a oscilar el sistema. Y entonces voy a tener aquí un conjunto de oscilaciones donde tengo un intercambio de velocidad, aceleración, energía cinética, energía potencial,
energía cinética, energía potencial, y tengo aquí pues una trayectoria que este señor va siguiendo. Esta función que este señor hace aquí me quedó como si fuera un mostacho. Decimos que es periódica porque en cualquier momento podemos encontrarla como f de t más un periodo t. En este caso, para este sistema, el periodo t es relativamente fácil de hallar, ¿cierto? Si ustedes recuerdan por allá de sus clases de bachillerato, el periodo de este sistema va a ser 2pi, ¿cierto? Y también sabemos, por lo que estudiamos con nuestros profesores, que esta función podríamos, esto que ocurre aquí, este modelo que tenemos donde desconocemos que el aire tiene resistencia, desconocemos las condiciones termodinámicas, donde la temperatura no juega, donde ese péndulo va a estar prácticamente en el vacío, vamos a encontrar que esta función es de forma senoidal o cosenoidal como tal. Hay una definición estricta que dice que una función f de x es igual a f de y para x diferente de y. Esto tiene que ser muy importante. Si y solo si el valor absoluto de x menos y es k veces es un número entero, el periodo, aquí lo escribí como p. Podríamos haberlo escrito como k veces t. Entonces tratemos de explicar un poquito esto. ¿Qué es este cuento? Supongamos que nos paramos aquí y que esto es X, ¿cierto? Y me voy a parar en este otro lado para no pararme en el cero, porque los ceros siempre son problemas para todos. Todos decimos, no, en cero vale cero, y eso no vale cero, ¿cierto? En este caso me paro en cualquier lado, y esto va a ser Y, ¿cierto? Entonces, la definición lo que nos está diciendo es, el valor absoluto de esta resta, x menos y, va a ser igual a k veces el periodo. Entonces, con esta función esto es muy sencillo, fácil, ¿no? K en este caso, ¿cierto? Va a ser, si este es el primer periodo, va a ser 1 y esto va a ser 2. Entonces, K va a ser 2 para este caso, luego va a ser 3, luego 4, luego 5, luego 6. Es decir, en esta primera parte K vale 1. Listo. Primer periodo. En esta segunda parte K vale 2. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Si nos vamos hacia atrás, pues también podemos hacer encontrar esos valores de K. Entonces, una función es periódica cuando ocurre esto dentro de ese tipo de funciones. Esta es la descripción del movimiento de un péndulo o de un sistema masa-resorte. Es lo inicial que uno ve en su curso de física mecánica. Aquí hice lo mismo, ¿cierto? Entonces, no lo voy a repetir, pero esto es X, esto es y tomamos el valor absoluto y decimos, esto se repite aquí y luego se repite acá y luego se repite acá y luego se repite acá y se repite acá. Y lo que tengo claramente es que fue muy fácil encontrar el periodo de una función seno o una función coseno o una función trigonométrica cualquiera. Aquí ilustré casos muy fáciles. Estos casos son sencillísimos, ¿cierto? Pues lo acabo de ver, profe, usted acaba de mostrarlo. Aquí vamos a tener otra función con un periodo de 4. Ya no tengo pi, sino 4, el número 4. Aquí tengo otra función bastante extraña, una sierra por ahí, con periodo 2. Aquí tengo otra función y puedo encontrar el periodo como 6. Peter Shor, pues conocía todo esto, un matemático lo conoce muy rápidamente, sabía esto, pero
se preguntó lo siguiente: bueno, ¿y qué tal si lo que tengo es una función de este estilo? Es decir, ¿cómo hago para encontrar el periodo de una función de este estilo? ¿Será que este es el periodo? ¿Será que este de aquí es el periodo? ¿Cierto? O sea, que X lo trazo aquí, Y lo trazo aquí, y ¿será que puedo encontrar esto fácilmente? Aquí X estaría en este lado, o un X' y aquí Y. Entonces observen que el problema de encontrar un periodo no es tan simple. Es fácil en funciones seno, coseno, tangente, cotangente, todas estas funciones trigonométricas, pero en la vida real, hallar el periodo de las funciones no es tan fácil. Ahora vámonos a un problema más difícil. Tengo una función f de x, tengo x a este lado, ¿y cuál es el periodo de esto? ¿Sí? ¿Será que si tomo este último punto, entonces encuentro esta periodicidad aquí y puedo decir esto es x, esto es y podemos establecer ese principio que les dije de que una función es periódica si x menos y es igual a k veces ese periodo, ¿cierto? ¿Cómo hace uno cuando tiene una serie de tiempo? Miles de millones de datos como los que manejamos ahora. ¿Será que esto es posible encontrar ese periodo? Esa es una de las grandes preguntas, y a partir de esa pregunta es que Peter Shor empieza a razonar, obviamente con un algoritmo anterior, que era el algoritmo de Simon, pero según cuenta la historia Peter Shor, él hizo esto en una semana. El hombre trabajó duro, y en una semana se le ocurrió, y pues es uno de los éxitos grandes en computación cuántica, esto que les voy a mostrar, que no es tan sencillo de comprender. Entonces, Peter Shor en 1994 no pertenecía al MIT, sino que estaba en los laboratorios Bell, creo, y empezó a usar ese concepto de encontrar el periodo para factorizar números muy grandes. La factorización de números muy grandes es un problema crucial en la seguridad de Internet, o en lo que llamamos ahora criptografía, ¿cierto? Muchos algoritmos de encriptación, específicamente uno que es la base de nuestros sistemas de encriptación modernas, RSA, están basados en el problema de lograr encontrar los factores n, o los números n que logran, o los números p, q, perdón, que logran ser factores primos de cualquier número n. ¿Listo? Entonces, esto termina conectado con criptografía, con Internet, y pues a la gente que le gusta hacer videos de esos así, se quebrarán las claves de todo el mundo por los computadores cuánticos. Entonces, pues muchas personas suelen armar escándalos sin conocer mucho a fondo en realidad cómo es que está funcionando la tecnología y qué es lo que se está haciendo para obviamente resolver estos problemas y hacer más avances tecnológicos interesantes. Entonces, lo que hay que encontrar, el algoritmo lo que hace es encontrar el periodo de una función que está relacionado con el número que queremos factorizar. Listo. Una vez se encuentre el periodo, entonces el número puede ser factorizado. ¿Cómo se puede factorizar? Usando computadores clásicos. No necesitamos computadores cuánticos para la factorización. En la parte 2 les quiero mostrar cuál es específicamente del algoritmo de Shor la parte que vamos a lograr hacer utilizando superposición y entrelazamiento cuántico. Dos problemas conectados: el problema de encontrar el periodo de una función y el número a ser factorizado.
Esto no lo ven sino los matemáticos, son personas muy brillantes y se necesita tener mucha genialidad para poder visualizar este tipo de cosas. Entonces, tenemos tres aspectos importantes que quiero conectar del algoritmo de Shor antes de empezar ya con la teoría eh, mm, en forma. Y es, lo primero, ya lo dije, el algoritmo está basado en encontrar el periodo de una función. Y específicamente hallar el periodo de la función está relacionado con ese número que vamos a factorizar. Esto ya lo dije en la parte de atrás, que una vez el periodo se encuentra, el algoritmo puede ser usado para calcular los factores de ese número. Vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo que será en nuestra siguiente clase, creo yo, para no atiborrarnos de información, vamos a mostrar paso a paso cómo tomamos un número n, por ejemplo, n igual 71, y cómo encontramos ese periodo utilizando una herramienta que se llama la aritmética modular, y a partir de la aritmética modular vamos a correr el algoritmo y vamos a encontrar cuáles son los factores primos, o sea, 71, cuáles factores primos tiene P y Q. ¿Y de qué manera podemos hallar esto? Listo. Ahí vamos a trabajar con dos cosas, con el algoritmo de Euclides, es un algoritmo muy bello, eh, con una versión de ese algoritmo basada en un asunto que vamos a llamar aritmética modular. Un poco extraño, no nos lo enseñan mucho en los cursos de cálculo ni en matemáticas, pero vamos a aprender que no es tan difícil. Se requiere un computador cuántico para poder correr el algoritmo de Shor, veremos luego por qué. Se requiere también la transformada cuántica de Fourier para poder encontrar esa periodicidad. Las transformadas de Fourier son muy interesantes cuando queremos hacer análisis de señales y encontrar periodos de las señales. Esos dos elementos son lo que hacen que la parte cuántica de verdad logre, la computación cuántica de verdad logre hacer una tarea que sería prácticamente imposible con un computador clásico. Listo. El tamaño del número a ser factorizado va a depender del número de qubits. Se calcula que con 10.000 qubits lógicos prácticamente se podrían quebrar todas las, eh, las claves RSA que en estos momentos hay en el mundo. Eso ha generado cierto temor de parte de los gobiernos. Quien tenga primero 10.000 qubits sin ruido, pues va a poder prácticamente adueñarse de la seguridad en Internet como la tenemos ahora, pero ya se está pensando en eso y se está trabajando en algoritmos que se llaman post cuánticos, algoritmos que nos ayuden a resolver este problema. Listo. Aquí lo digo. El algoritmo de Shor tiene la capacidad de quebrar los métodos de encriptación como el RSA. Entonces, esto lo que hace es que se esté trabajando muy fuertemente en criptografía postcuántica. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, tiene una escuela de matemáticas que es probablemente de las escuelas de matemáticas más robustas que hayan en Colombia, y muchos de mis colegas trabajan en criptografía postcuántica y trabajan en nuestro centro de excelencia de computación cuántica, enfocados en desarrollar nuevos métodos de encriptación que que no sean vulnerables a ataques por medio de computadores cuánticos. Entonces, imagínense la belleza de cómo están trabajando ahora con estudiantes de maestría, de doctorado en criptografía post-cuántica. ¿Ok? El algoritmo de Shor va a depender de tres elementos. A nivel matemático, y para encontrar los periodos, de una aritmética que se llama la aritmética modular y que va a ser el centro de la charla de hoy. Y
Se trabajará con entrelazamiento y con superposición de estados, lo que vamos a denominar el paralelismo cuántico. Y necesitamos calcular esos periodos encontrando o pasando todo esto por la transformada cuántica de Fourier. Vamos a repasar la transformada cuántica de Fourier y a mostrar pasito a pasito cómo es que trabaja este algoritmo de Peter Shor. Ok, para continuar y que esto lo podamos como comprender, vamos a hablar un poquito de la notación de la dificultad de los algoritmos. Esta notación es importante para lo que sigue en este curso, porque de ahora en adelante las siguientes lecciones van a ser puras lecciones de algoritmos cuánticos. Y esos algoritmos cuánticos los vamos a ir discutiendo muy en detalle. Las próximas 10, 20 clases hasta fin de año pueden ser solamente de algoritmos y necesitamos comparar, es decir, el algoritmo clásico cómo va a funcionar comparado con el cuántico o el cuántico con el clásico. Y para ello entonces voy a hacer un resumen de la notación Big O y les voy a mostrar por qué es que el algoritmo de Peter Shor es tan exitoso a la hora de compararse con los algoritmos clásicos. Lo que se llama Big O en el mundo no es más que una notación que es una O gigante y n, que es el número de operaciones que debe realizar el computador, sea cuántico o sea clásico. Listo, esto es el número de operaciones que este señor realiza. Entonces, lo que se suele comparar o lo que se suelen hacer son gráficos de el tamaño de entrada de los datos con respecto al tiempo que se consume el computador o el supercomputador o la nube en realizar la tarea. Entonces, cuando digo que un algoritmo corre como O1, estoy simplemente diciendo no, independiente del tamaño de los datos, este señor va a ejecutarse aquí en un tiempo, digamos, de 10 segundos. Supongamos que estos son 10 segundos y digamos, esta escala de tiempo va en segundos. Y pensemos que esta escala va a ser una escala en kilobytes, que ustedes pues la tienen más clara que pensar solo en bytes o en megabytes, digamos eso. Cuando un algoritmo va a tener una dependencia log n, o sea, en notación big O es log n, entonces podemos observar aquí que va a pasar una cosa muy curiosa y es que el algoritmo para un determinado tamaño y para un tiempo, digamos, de 15 segundos, va a tener un comportamiento que diríamos es creciente. Pero luego se va a ir estabilizando de acuerdo a esta línea que ustedes están viendo acá. Esta línea, ¿cierto? Cuando el algoritmo es ON, entonces se va a comportar como una línea recta y esa línea recta, pues de tiempo contra tamaño, va a mostrar que esto mide 45 grados, ¿cierto? Y esa línea recta pues va a ser el tiempo que nos vamos a demorar. Observe que el tiempo va a ir creciendo en proporción directa a cómo va creciendo el tamaño de datos que el supercomputador o lo que tengamos tiene que moler. ¿Sí? Es importante entender eso. Cuando este n ya se vuelve al cuadrado, entonces esto, observen que muy pocos datos, el tamaño de estos datos va a ser pequeño, digamos 10 kilobytes de datos o 100 o 1000, pero el tiempo para lograr resolver ese problema va a ser muy largo, muy largo. Entonces,
Observen este cambio tan brusco, simplemente con elevar al cuadrado, con que el algoritmo, el número de operaciones necesarias del algoritmo sea al cuadrado, ya nuestro problema se va a volver muy, muy complejo. Listo. Esto tiene una forma, pues ahora que estamos trabajando tanto en computación, en algoritmos, en casi que la vida de uno es un algoritmo, uno diría que O a la 1 es constante, O a la log de n es logarítmica. Aquí esto es lineal, esto es log lineal, entonces log lineal significa que tengo el big O multiplicado n log n. Cuadrático cuando es n al cuadrado, ¿sí? Polinomial, de orden polinomial cuando estoy en O n al cubo, ¿sí? Exponencial cuando es O 2 a la n. Entonces aquí ya observen que el tamaño de entrada de los datos es muy pequeño, pero los tiempos que necesito para hacer los cálculos o el número de cálculos es prácticamente exponencial. Y puedo tener algoritmos que funcionen en esta estructura, n factorial. Este es el caso peor, este es el caso mejor en los distintos algoritmos que vamos a ir comparando a lo largo del curso de computación cuántica que estamos haciendo. Ok, ¿qué quisiera uno? Que un problema que es aquí muy, muy complejo, de alguna manera, usando alternativas, diferentes estrategias, podamos llevarlo, por ejemplo, a esto, ¿cierto? O que este señor, usando computación cuántica o usando estrategias diferentes, no necesariamente computadores cuánticos, pero bueno, digamos que computadores cuánticos fotónicos o basados en átomos neutros o superconductores, esto de alguna manera lo podamos rebajar acá. Lo ideal sería lograr una cosa de estas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tamaño de datos de entrada, así sean miles de millones de datos, ¿cierto? Los tiempos que vamos a utilizar y el número de cálculos van a ser prácticamente constantes, que es tener eh, este algoritmo corriendo en log n. Lo indeseable son factoriales o exponenciales. Eso no es deseable porque prácticamente ahí ya la cosa se complica. Entonces, ¿qué pasa? La criptografía actual, prácticamente podemos decir, los sistemas de criptografía que tenemos RSA con claves de 1024, de 2048, de 4096 bits, son problemas que para los computadores clásicos están aquí. Entonces nos demoraríamos mucho tiempo. ¿Ok? Garantizaríamos que para resolver una clave de esas se necesitarían 10.000 años, 1.000 años de computación sin que la máquina se apague, sin que pase absolutamente. Listo. Este es un algoritmo lineal, ya lo vimos ahora. Este es cuadrático, simplemente quiero hacer el repaso para que eso no se vea como tan, llenas esas diapositivas y ustedes pues lentamente puedan ir entendiendo los grados de dificultad. Esto es n log n, esto es O log n, también se los mostré ya en la diapositiva anterior o en las diapositivas anteriores. Les dije, bueno, este grado de dificultad es una cosa muy genial porque para muchos datos el tiempo es un tiempo realmente es constante, diríamos uno, casi que constante. Bueno, entonces eh, la complejidad del algoritmo de Shor, creo que este es, bueno, aquí lo podíamos ver de otra manera, pero lo voy a discutir desde acá. La complejidad del algoritmo de encontrar un factor primo en
o de encontrar ese periodo, de encontrar n, tengo el número primo n y quiero encontrar sus dos factores pq, ¿cierto? P por Q. Entonces la dificultad en un computador clásico está dado por un exponencial a la 1.9 por log n a la 1/3 por log n a la 2/3. Observen que aquí estoy en un caso muy crítico. ¿Por qué? Porque el caso que les había mostrado anteriormente era 2 a la n. Aquí tenemos que resolver el problema de claves RSA es el número exponencial, el número de Euler, ¿cierto? Que es 2.72 a la 1.9 y luego todos estos factores que tengo acá. Listo. En un computador cuántico y utilizando el algoritmo de Shor, esto se puede reducir a estas cantidades que son logarítmicas, que son una cosa como muy interesante porque tienen que ver con que observen esto se nos vuelve casi que constante aquí. Entonces, si el número de datos es muy grande, prácticamente el tiempo que vamos a gastar o el número de operaciones va a ser constante en un computador cuántico. Y eso está de acuerdo con lo que mirábamos en esta parte. Me voy a devolver un poquito, voy a borrar esta diapositiva y les voy a decir que algo que está en este lado, Peter Shor en 1994 encuentra que lo podemos tener en log n. Y esto es fascinante, fascinante. Por eso es el miedo de quien logre correr este algoritmo muy rápidamente, logre miles de qubits y entonces este problema se nos vuelve este problema. Y si seguimos utilizando los sistemas de claves que tenemos en la actualidad basados en RSA de 4096, entonces un gobierno podría apoderarse de las claves de todo el mundo, pero ya saben que hay dos soluciones a esto. La primera es algoritmos postcuánticos o criptografía postcuántica, no algoritmos, criptografía postcuántica, que se está buscando que haya criptografía que soporte los computadores cuánticos y de otro lado, pues obviamente el desarrollo de la computación cuántica entre unos países más rápido que otros, porque el mundo donde estamos es un mundo bastante curioso, ¿no? Bastante complejo. Entonces, esto es lo que Peter Shor logra con su algoritmo en 1994, lo cual desde el punto de vista teórico y matemático es muy importante y lo cual también genera que el algoritmo, pues, querramos cada día probarlo y probarlo y probarlo para tener de verdad un algoritmo altamente eficiente que nos permita desarrollar nuevas tareas como otros. En general, y haciendo pues unos cálculos muy eh, precisos, uno dice que la complejidad de la factorización de números primos es de este tipo exponencial y aparecen unos números acá. No vale la pena que entremos ahí a menos que seamos unos puristas en este asunto, ¿cierto? Y lo podemos reducir de ahí a un problema de este estilo, no es tan complejo, y este sería el número de compuertas que necesitamos para poder resolver el problema. Por eso hablamos de que el algoritmo necesita alrededor de 10.000, dicen los teóricos, yo no soy tan experto en esto, 10.000 qubits para poder quebrar un computador cuántico sin ruidos con 10.000 qubits para poder lograr pues quebrar las claves que tenemos actualmente. Pero se calcula al paso que vamos que en 10 años vamos a tener esto disponible. Entonces,
Nada de nervios, tenemos un problema, Houston, vamos a intentar resolverlo y hay gobiernos ya interesados en resolverlo. Ok, ¿cómo encontró o cómo trabajó el problema del periodo Peter Shor? Entonces viene la aritmética modular y voy a intentar explicar esto lo mejor que pueda. No es tan difícil, ¿cierto? No es tan complejo, pero permítanme como ir pasito a pasito. ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos la recta real, ¿cierto? Entonces la recta real nuestra empieza en cero, ¿cierto? Y sabemos que de acuerdo a Euler o a Euler hay infinitos números entre cero y uno, infinitos. El concepto de infinito es una de las cosas más complejas de manejar en matemáticas, en física. Pero nosotros vamos a contar solo espacios iguales. Entonces 0 a 1, a 2, a 3, a 4 y así sucesivamente. Con esta recta numérica, nosotros sabemos que 0 más 1 me va a dar 2, 2 más 1 me va a dar 3, 3 más 1 me va a dar 4, 4 más 1, 5. Profe, ¿qué está explicando? Eso lo sé yo desde que estaba en mis primeros días de, de bachillerato. Eso se llama el orden que podemos tener para poder hacer estas sumas aquí. Entonces esto se va a ir hasta infinito, en ambos lados, esto se va a ir hasta infinito y vamos a tener un conjunto de números primos que aparecen en alguna parte. Digamos, para este caso, los números primos van a empezar a aparecer. Creo que el 1 es uno de los primeros, el 3 es otro muy interesante, el 5 va a ser otro interesante, por aquí vamos a tener el número 7 y después saltamos al 15, después saltamos al 29, creo que es primo, no recuerdo, yo no soy experto en contar tan fácilmente, pero lo que vamos a encontrar es que en esta recta puedo tener al inicio muchos números primos. Eso es curioso, a medida que crecemos, los números primos se alejan un poco más. No sabemos por qué, no tenemos idea de eso. Listo. Aquí hay un enlace muy bonito del arte de la aritmética modular. Vale la pena los matemáticos y que lo miren en detalle. Ahora hagamos el siguiente experimento. Partamos de cero, ¿cierto? Parto de cero y me voy a ir hasta el 11. Pero entonces vamos a hacer, vamos a doblar esta reglita o este hilo que tiene estas separaciones precisas, ¿cierto? Lo vamos a doblar y ustedes saben ya aquí que tengo, ¿cierto? Aquí lo que tengo es algo conocido por todos, que es muy hermoso, ¿cierto? Y ya saben qué es un reloj. Entonces los relojes están divididos en espacios de 12. ¿Listo? Nosotros decimos que un reloj tiene módulo 12. El módulo de un reloj es mod 12. Enseguida van a entender esto, ¿cierto? Mod 12. Uno puede contar cosas basado en el módulo 12 de un reloj, ¿cierto? Entonces, uno, ¿cómo empieza a contar? Todos lo hemos visto desde niños. Esta es la 1, las 2, las 3, las 4, y así sucesivamente. Y luego uno llega y vuelve y repite eso porque son 12 horas y tiene 24 horas, etcétera. Pero observen que después de que uno llega al 11, ¿cierto? Y recorre del 11 al 12, entonces vuelve y queda en el mismo ciclo, el mismo ciclo, el mismo ciclo. Entonces uno podría decir que eso es un ciclo, ¿cierto? El módulo 12, eso es un ciclo. ¿Por qué? Porque regreso al cero.
vuelvo y regreso al 0, vuelvo y regreso al 0, y cada 12 horas estoy regresando al 0. Es una forma de contar bastante interesante. Digamos, en decimal el 2021, ¿cierto? ¿A qué hora corresponde en este sistema de contar con módulo 12? ¿Cierto? O sea, el 2021, no el año 2021, estoy diciendo el número 2021, correspondería a qué hora en un reloj, ¿cierto? Interesante la pregunta. Y entonces vamos a decir, no, lo que hay que hacer es lo siguiente, vamos a tomar 2021, ¿cierto? Que es el número que me dieron, ¿cierto? La forma más fácil sería, pues vamos a hacerlo a fuerza bruta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 1500, 1700, 1800, 1900, no, 1000, no, ¿cierto? No enloquecemos contando así. Entonces es más fácil llegar y dividir esto en 12, ¿cierto? Entonces esto va a dar un número que es 168. Listo. Y ese 168 va a dar un residuo, ¿cierto? Digamos, utilicemos esta notación, la voy a poner en otro color para que ustedes después no digan, profe, usted me está confundiendo, yo no he podido aprender nada porque usted es un profesor que confunde a los estudiantes. Entonces esto da 168 con un residuo de 5. ¿Listo? ¿Qué significa este resultado? Fácil, ¿cierto? Que el número de vueltas que yo tengo que dar son 168 y que después de que llegue al 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el 2021 en la recta numérica, en la recta esta que hicimos, donde teníamos los reales, empezábamos en el 0 y por aquí tengo el 2021. Ya vamos a conectar esto con el conocimiento que quiero. Esto en este tipo de aritmética modular, módulo 12, va a ser el número 5. Va a ser nada más que el número 5. Qué belleza, ¿cierto? O sea, otra nueva forma de contar, otra nueva forma de hacer cuentas como tal, simplemente basados en el residuo. Entonces, este sistema numérico lo vamos a llamar el sistema numérico de congruencias. Vamos a decir que A es congruente a B, módulo M, y ocurre lo siguiente. A menos B es M veces K. Listo. Yo no sé si lo alcanzamos a entender, pero, por ejemplo, el número 2021 que acabamos de calcular, ¿sí? 2021 es congruente y entonces vamos a usar 3 rayas al número 17. Y es congruente con el número menos 19. Y estos 3 números corresponden exactamente al mismo número en módulo 12. Ya sabemos cuál es, ¿cierto? Si nosotros contamos, este señor, el residuo va a ser igual siempre a las 5 de la tarde. R igual 5. Listo. Es decir, vuelvan al reloj. Borramos al reloj, ¿cierto? Entonces dijimos que 2021 es congruente con 17. Listo, en módulo 12. O sea, en este modo de contar donde es módulo 12. Es fácil ver que 12 es este conteo 13, 14, 15, 16, 17. Llegamos otra vez al 5. Entonces, por eso
Decimos que 2021 es congruente con 17. Observen que se dice es congruente, no es igual, congruente. ¿Ok? Lo mismo, ¿cómo lo hacen con menos 19? Empiecen a contar al contrario, ¿cierto? Entonces aquí empiezo a contar, ¿sí? Tengo 12, tengo menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, menos 17, menos 18, menos 19. Aquí caí en menos 19 contando en este sentido. ¿Sí o no? Y entonces esto es congruente con menos 19 en un módulo 12. Y aquí van a empezar a encontrar periodicidad y vamos a poder resolver el problema que empezábamos a mirar al inicio. Esta definición es importante. A es congruente con B mod M. Entonces esto deberíamos escribirlo como, vea, 2021 es congruente con 17 y entonces la forma correcta, la forma adecuada es decir mod y ya saben cuál es el módulo, 12. Lo mismo, 2021 es congruente con menos 19 en módulo 12. Ya les mostré con el reloj. Esa es la forma más fácil de entender la congruencia. Listo. De entender esa bendita congruencia. Observen que en módulo 12, los valores sobre los cuales va a caer cualquier residuo van a ser los siguientes. Esto sí que va a ser importante en el algoritmo de Shor. ¿Sí? Voy a borrar esto. Observen que en módulo 12, mod 12, ¿sí? Mod 12, cualquier residuo de esta división en módulo 12 de cualquier número va a caer o en 0, o en 1, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5, o en 6, o en 7, o en 8, o en 9, o en 10, o en 11, o en 0. Vuelve y se repite. ¿Estamos? Eso es importante. ¿Por qué? Porque con este con esta aritmética modular, esto se vuelve periódico. Esto se vuelve periódico. Es decir, los benditos números, por muy grandes que sean, van a terminar cayendo en esta periodicidad. Si, por ejemplo, lo hiciéramos, tengo un reloj que solo tiene 3 posiciones, entonces voy a calcular aritmética en mod 3. En mod 3. Si ustedes extienden esto, podrían decir tranquilamente, y ya de antemano lo saben, cuáles serían los 3 residuos en los cuales caería la aritmética en módulo 3. Y claramente el primero va a ser 0, el segundo va a ser 1 y el tercero va a ser 2. Y de ahí en adelante, a medida que ustedes utilicen esto, van a empezar a encontrar que cualquier residuo en módulo 3 cae en 0, en 1 o en 2. En módulo 12 cae en 0, en 1, 2, 3, así. En módulo 15, del 0 al 15. En módulo 50, del 0 al 50. En módulo 5, ¿sí? Entonces, es curioso. Parece ser que con este nuevo sistema de numeración encuentro una forma de hallar el periodo dependiendo del módulo que esté utilizando y simplemente usando esta definición. A es congruente con B en módulo M si A menos B es igual a M veces K. Y piensen en esto, ¿se acuerdan que yo les había dicho una cosa que era interesante? X menos Y igual a K veces el periodo, ¿cierto? Esto es como parecido. Yo no sé Peter Shor cómo llegó a esto o cómo empezó a imaginarlo, pero uno sí encuentra
encuentra esta forma de hacerlo. Vamos a ver unos ejemplos. 21 es congruente con 9 módulo 4. Listo. ¿Por qué? Miren, 21 menos 9, ¿cierto? Es igual a 12. Listo. Y entonces esto es un múltiplo del 4. Es una forma de verlo. También podríamos hacerlo 21, podríamos hacerlo de la siguiente manera. 21 dividido 9, ¿cierto? Entonces, uno tiene 9 por 2, 18, ¿sí o no? Y 19, 20, 21. Una cosa de este estilo puede uno hacer como tal. Pero ese método no es tan bueno. Hagámoslo más bien, por ejemplo, este. 9 es congruente con 0 módulo 3. 9 menos 0 es igual a 9. Y esto es un múltiplo de 3. Y ya ustedes saben cuál es la periodicidad. Por ejemplo, en mod 4, ya saben los residuos en dónde van a quedar, en 0, 1, 2 y 3. No más, ¿cierto? En mod 3 quedan en 0, 1 y 2. Y eso va a ser periódico de acuerdo al bendito reloj que yo tengo y que establecimos, por ejemplo, con mod 12. ¿Listo? Bueno, aquí explico lo mismo. En Z3, esto se llama el conjunto Z3. Cuando es módulo 3, entonces todos los valores caen en 0, 1, 2, ¿cierto? Y así sucesivamente uno puede hacer más aritmética que un carajo con todo esto, simplemente pensándolo de esa forma. Pensemos en esto. ¿Listo? Pensemos en esto. Tomemos el número 0. 0 en módulo 3, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? 0, puede probarlo. ¿Listo? 1 en módulo 3 daría 1. 2 en módulo 3 da 2. Y cuidado con esto. 3 en módulo 3. Claro, es divisible completamente por 3, da 0. 4 en módulo 3. 4 dividido 3, ¿cierto? ¿Cuál es el resto que me queda? 1. ¿Lo ven? 5 dividido 3. Ah, me queda un resto que es 2. 6 dividido 3. Me queda un resto que es 0. 7 dividido 3. El resto es 1. 8 dividido 3. El resto es 2. 9 dividido 3. Quedo sin resto. Me juego los restos, como dirían. Entonces, si ven aquí la periodicidad tan interesante que va saliendo. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Y si lo hacen al contrario, les va a pasar exactamente lo mismo. Este periodo. Ok, entonces a Peter Shor se le ocurrió este asunto. Por ejemplo, menos 3, módulo 3 es 0. Menos 2, módulo 3 me da 1. ¿Sí? Menos 1, módulo 3 me da 2, es el resto. Y así sucesivamente vamos haciendo toda esta parte y obtengo exactamente la misma periodicidad. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Esto lo que me muestra es lo que ya les expliqué de que empieza en ese módulo a repetirse en estos números. Listo. Entonces, cuando uno tiene Z3, o sea, el grupo, esto es un anillo, no es un grupo con, bueno, los matemáticos saben más de esto. Esto tiene una forma de anillo, entonces todos los valores en módulo 3 caen en 0, en 1 y en 2 y empezamos a encontrar una periodicidad que es muy interesante.
Yo creo que podemos dejar aquí, Cristian, son las 8 de la noche, no sé si me demoré mucho, pero ya la próxima clase voy a empezar a explicar cómo funcionan la criptografía de clave pública, de clave privada, y conectamos ya con el caso del algoritmo de Peter Shor desde la perspectiva del- desde la perspectiva de comprender cómo encontrar el periodo de una función cualquiera utilizando esta técnica de aritmética modular. Listo, profe, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo la presentación, creo que todo me quedó muy claro. Lo único es una pequeña corrección, profe, antes de que los matemáticos me cuelguen, y es que el uno no es primo, porque El solamente uno, no, tendría, el uno, no es primo el uno, no, vio. no es primo porque solo tendría un divisor, profe. Bueno, no, pues la diferencia entre los matemáticos y los físicos es que ustedes son muy puristas, ¿no? Nosotros los físicos dirían, el uno es primo para nosotros y ya. Así es, profe. Eh, esa es de las cosas curiosas, ¿no? Es bello, es bello. No, muchas gracias, muchas gracias. Incluso eso me Listo. acuerda de una historia y es que uno de los grandes avances de la matemática fue el invento del cero. Por ejemplo, los números romanos no nos sirven para hacer todas estas cosas porque los números romanos carecían del cero, ¿sí? Entonces, si uno no tiene un cero, prácticamente está fregado. Eso es uno de los grandes aportes de los árabes a la numeración. Bueno, entonces el uno no lo es. Muchas gracias, hombre Cristo. Listo. Y algo también muy importante es que esa última parte que mencionabas de anillos y demás, pues tiene muchísimas consecuencias, tanto para la matemática como para la física, porque luego aparecen los físicos buscando simetrías, pero también están los matemáticos con la parte de equivalencias y de congruencias, que suelen ser diferentes, pero algunas congruencias pueden ser equivalencias, entonces tienen muchas más propiedades importantes y demás. Eh, Hoy no tenemos preguntas en el chat, profe, pero tal vez si mientras se animan haré un poco de publicidad, y es que una de las consecuencias que tú mencionabas era prepararnos para estos problemas de factorización que pueden tumbar las claves que tenemos hoy en día, y que es la criptografía postcuántica. Y en ese sentido, el profesor Daniel Cabarcas está desarrollando un seminario en criptografía postcuántica. Y algo aún más importante es que tenemos todas sus charlas que él está dando este semestre en nuestro canal de YouTube. No, es que Así eso es que una maravilla porque Daniel es un ingeniero de sistemas de pregrado y hizo su maestría y doctorado en matemáticas y es un hombre muy brillante, una persona muy agradable de conversar con Daniel y de verdad que estamos ya conectando cosas importantes y es que eso que está haciendo Daniel con todo esto que estamos trabajando, eso se va como juntando de una manera muy, muy, muy interesante. Claro, ese seminario de Daniel es una maravilla. exacto, profe, justamente por acá, creo que lo Ujú. estoy compartiendo en pantalla. Tenemos, el profe Daniel tiene 5 videos hasta la fecha, y habla sobre algunos problemas ya muy fuertes en criptografía cuántica y cómo resolverlos, firmas cuánticas, y ya ha empezado a trabajar en unos temas un poco más avanzados que se derivan justamente de lo que nos mencionaban sobre los anillos, que es la criptografía basada en isogenias y en geometrías diferenciales. Entonces, Incluso el ahí profesor está. Daniel, Cristian, el profesor Daniel en estos momentos trabaja en un proyecto internacional muy importante de criptografía postcuántica y muchos colegas de la Escuela de Matemática trabajan ese tema. Y bueno, yo les digo una cosa, para mí la Escuela de Matemática es una de las más importantes que hay en el país o probablemente la más importante sea esta Escuela de Matemáticas y liderada por muchos de estos profesores que saben mucho de estos temas y que pues trabajan a nivel internacional haciendo publicaciones y aportando incluso en concursos internacionales algoritmos propuestos por ellos han sido finalistas en criptografía postcuántica. Así que mucho que aprender y un agradecimiento al profe Daniel por permitirnos tener sus videos en el canal
y que ustedes se interesen también por ese tema, que es un tema muy, muy hermoso. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, continuamos en 8 días con la segunda parte del algoritmo de Shor. Aún no tenemos claro, profe, cuántas partes serán, ¿cierto? Yo creo que pueden ser unas 2 o 3, porque quiero ir despacio. Siempre que veo explicaciones en Internet o siempre que veo artículos, eso es como todo oscuro. Y a mí me gustaría que las personas del semillero, que quienes vean este curso, digan, wow, lo entendí. Es decir, soy capaz de seguir lo que están diciendo acá. No esas notaciones raras, ni esos videos tan facilistas que te dicen, no, y entonces 2 pasos más y ya llegas aquí y uno queda como, ¿y a dónde llegué? Entonces, quiero hacerlo muy, 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 muy al estilo de lo que hemos venido haciendo en este curso. Y es, hagámoslo simple, tratemos de entenderlo y ya luego miramos la parte compleja, ¿ok? Entonces yo creo que van a ser Listo. como mínimo 3 partes y la cuarta parte ya será la programación, que no sé qué tan fácil la podamos hacer o si la vamos a dividir en 2. Pero para mí este algoritmo, si uno lo entiende, uno comprende la riqueza de la computación cuántica y de ahí en adelante que le suelten otros algoritmos va a ser muy fácil porque uno incluso es capaz de entender los artículos que van mostrando este tema. Exacto, profe, muchas gracias. Entonces, sí, seguiremos con las demás partes hasta llegar a la sesión final, que será la implementación del algoritmo, la programación como tal. Finalizando en estos 3 minuticos, tenemos un comentario. Profe Alcides y Cristian, ¿para cuándo está programada la tercera parte del Día de la Computación Cuántica? Buena pregunta. Buena pregunta, no la hemos programado, pero creo que podría ser la semana entrante, ¿sí? Porque este fin de semana pues tenemos examen de admisión en la universidad, hay otras cantidad de tareas y les soy sincero, Nikon 1972, preparar esta clase y dictarla, terminé ahorita como a las 6:30 pensando cuál era la mejor manera de abordarla. Entonces uno se pone en una tarea de tratar de explicar algo y a veces se le va el día en pensar de qué manera lo hago más simple. Entonces, eso también nos ha demorado un poco, pero no te preocupes que vamos a hacer la tercera parte. Creo que la semana entrante sería un buen día. Exacto, profe. Muchísimas gracias, profe, y a todos por asistir. Nos vemos en 8 días, misma hora, mismo canal. Chao, chao. Chao, chao.